A Dios nadie le ha visto jamás, pero algunos tratan a Dios como si lo hubieran visto, como si tuviera una revelación especial de Él. Y quizás por esa razón algunos quieren hacer propiedad a Dios. Las guerras que se libran hoy en día tienen un tinte religioso, como si Dios le perteneciera a una nación, o como si Dios le perteneciera a un estrato político, o como si Dios le perteneciera a algunos religiosos, que ellos tuvieran el secreto de quién es Dios. El evangelista Juan, en el capítulo 1, versículo 18, dice, a Dios nadie le ha visto nunca. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha revelado. Así que Jesús es la revelación y la manifestación de Dios. Él es la palabra definitiva que Dios ha pronunciado. Y después de esa palabra, Dios ya no tiene nuevas palabras que decir. Y paradójicamente, Jesús es la revelación de Dios en una forma humana, en su condición humana. Él es la encarnación de Dios. En cierta manera, es la humanización de Dios. Sin embargo, el Dios revelado en Jesucristo sigue siendo oculto, sigue siendo un misterio para la inteligencia humana. Dios es un misterio que supera la capacidad de nuestra inteligencia, de nuestro raciocinio. Por eso nos acercamos por fe. No conviene abusar de su nombre, ni interpretar su voluntad tan ligeramente ante los acontecimientos de desgracia o de enfermedades o de catástrofes y acuñarlas y decirlas que esto pasa porque Dios está enojado con estos o con aquellos. De interpretar a Dios en la vida de otros es un tema delicado y debemos tener mucho cuidado porque a veces o muchas veces formamos una imagen de Dios en la gente y cuando las personas no satisfacen sus necesidades, no se libran de sus males o de sus enfermedades, pues se vuelven completamente ateas y reacias a todo lo que es Dios. No conviene hablar demasiado ni fácilmente de la interpretación de Dios. Es que corremos el riesgo de tomar su santo nombre en vano, como ha sucedido tantas veces a lo largo de la historia. Grandes abusos se han cometido en nombre de Dios. Hay cosas que no se deben hacer en nombre de Dios, por ejemplo, como he mencionado, las guerras. El nombre de Dios merece respeto, merece silencio, merece adoración. Y no debemos confundir a Dios con cualquier cosa. Por eso para nosotros los creyentes en Cristo es necesario atenernos al Evangelio de Jesús para orientarnos en la búsqueda de Dios. Tenemos que preguntar a Jesús, dinos Jesús, ¿cómo es Dios? Y tenemos que hablar sobre todo del Dios cristiano, del Dios que se nos ha revelado en Jesucristo. Dios es un misterio, reitero, y sin embargo conocer el verdadero Dios es una cuestión fundamental. Por eso hemos de seguir hablando de Dios porque tenemos que corregir nuestras falsas imágenes de Dios que nos han causado verdaderas catástrofes en la historia humana y en la vida de muchas personas que viven en una desilusión de Dios. Es importante esforzarnos por conocerlo, por comprenderlo, pero debemos acercarnos con mucha humildad. Al final de todo conocimiento de Dios es necesario terminar en el silencio o en la alabanza. El conocimiento de Dios que hemos de buscar no es un conocimiento especulativo, tampoco teórico, tampoco exclusivamente académico. Esto solo responde a nuestra curiosidad intelectual. Debe ser un conocimiento que se experimente en la vida, práctico y a la vez sabio. Eso debe responder a nuestra búsqueda de salvación. Y ese conocimiento de Dios es un conocimiento que tiene que ver con un encuentro personal. Éxodo 23 advierte, no habrá para ti otros dioses fuera de mí. La Biblia dice que el mayor pecado
en sí no es el ateísmo o la negación de Dios, sino la idolatría, postrarse ante dioses falsos y rendirle culto a una imaginería de Dios. Es importante buscar al verdadero Dios y preguntarse por Él, por el rostro de Dios. ¿Qué rostro de Dios se nos ha revelado en Jesucristo? Preguntar a Jesús cómo es Dios, cómo actúa Dios. Y preguntar a Jesús es ir a través de los evangelios y también de lo revelado en las cartas del apóstol Pablo y demás escritores del Nuevo Testamento. En casi todos los pueblos antiguos, la existencia de Dios era considerada como algo obvio y familiar, es decir, quien Dios se transmitía oralmente por familias, de los hijos, a los hijos y a los hijos, y esto quedaba como tan obvio y ya listo. Pero la idea de Dios resultaba para la mayoría de las personas una idea desde la infancia, y es lo que nos acompaña en nuestra vida. A veces Dios está entretejido por supersticiones, por miedos, por historias, pero hoy las cosas ya no están tan claras para muchas personas en el mundo moderno acerca de quién es Dios. En nuestra cultura está teniendo ah, lugar una especie de eclipse de Dios, una especie de ausencia, un silencio estremecedor de Dios. Es más, la palabra Dios va desapareciendo del lenguaje. Ya no se dice si Dios quiere, Dios mediante o gracias a Dios. Ya no existe esa terminología. Hay un cierto silencio sobre Dios, sobre nuestra cultura. Es como si no hubiesen noticias de Dios. Y a veces el retorno de lo religioso no siempre nos devuelve noticias del Dios de Jesús, del Dios cristiano. Tenemos que buscar a Dios de nuevo, como si hubiésemos perdido su rastro. Tenemos que preguntarle a Jesucristo por su Dios y nuestro Dios. Tenemos que hablar de Dios a partir de Jesucristo. Preguntar a Jesucristo cuál es el verdadero rostro del Dios cristiano. A nosotros, Dios nos ha salido al encuentro de una forma definitiva en Jesús. Y estas conversaciones que vamos a tener acerca del Dios revelado van a ser cruciales para desbaratar esas imágenes que nos hacen de Dios. Así como lo hizo el apóstol Pablo en su conversación en el Areópago, en donde les dice a estos curiosos de la búsqueda de Dios que Dios no habita en lugares hechos por manos humanas, que Dios no necesita ser honrado por los hombres, que Dios no se permite estar en medio de imágenes de cualquier material, que Dios trasciende todo, que en Él vivimos, nos movemos y somos, pero será Jesucristo quien nos enseñe la verdadera revelación de Dios. Soy Ricardo Martínez, les hablo desde la ciudad de Bucaramanga y bueno, les espero para este próximo episodio acerca de Dios revelado. Mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.